él es experto inventando colaboradores y hay una investigación por ese caso. Y le duele, contra él. En el caso Oviedo, contra él. Y le duele, porque en el caso Oviedo demostré que había inventado un colaborador eficaz. Y en el caso de los hermanos Roncal sucedió lo mismo. Así que él es un experto en hacer fraudes procesales con colaboradores eficaces. Tema número 1. El exministro de Defensa, Juan Carrasco, ha dicho el día de ayer que, en resumen, ¿no?, que César Nakazaki lo odia, quiere acabar con su reputación, porque le tiene esta enquina desde que él era fiscal. Porque el señor Nakazaki, ahora abogado de Karenín López, era el abogado de Edwin Oviedo, el líder de los guachiturros, ¿no? Guachiturros se llamaba, ¿no? Los guachiturros de no sé dónde, ahora sí me acuerdo que estaba hasta Héctor Becerril ahí, ¿no? Entonces, los guachiturros, no encuentro los guachiturros de Tumán. Los guachiturros de Tumán, ahí está. Entonces dice que desde esta época lo odia, quiere acabar con su reputación, ahora que él quiere incursionar en la política. Entonces, por eso Karenín López ha inventado un montón de cosas. Entonces, por eso nosotros estamos enlazados con César Nakazaki para que nos explique por qué le quiere hacer tanto daño al señor exministro de Defensa, Juan Carrasco Millones. Bienvenido, señor doctor Nakazaki, a Exitosa Perú. ¿Cómo estás, Karina? Gracias por la invitación. Hola, ¿cómo está? Usted se ha quedado picón porque su defendido se fue a la cárcel, el señor Oviedo, dice el exministro, y resulta que desde ahí usted ha venido en una campaña difamatoria para bajarle la reputación y ahora el instrumento es Karenín López, que ha mentido en torno a su persona. Bueno, son más de 30 años de abogado y por tanto debo haber enfrentado a 200, 300, quizás 500 fiscales y bueno, Juan Carrasco sabrá dónde se ubica. Lo cierto y concreto es que yo lucho con los fiscales en los tribunales y en el caso concreto el caso que se menciona de Edwin Oviedo, me incorporo después de la prisión preventiva, lo saco en libertad. Carrasco tenía 5 casos guachiturros en Chiclayo y por transferencia de competencia única en la historia, los 5 casos los saco de Chiclayo a la Corte de la Libertad por irregularidades que cometía el fiscal Carrasco porque inventaba colaboradores eficaces. Él quiso perseguirlo, porque es al revés. Él quiere perseguir por razones bastante discutibles a Edwin Oviedo, quiso seguir siendo fiscal en Trujillo y su historia termina cuando el juez de Trujillo le dice: señor, usted es fiscal en Chiclayo, no en Trujillo, y adiós. Así que, lejos de generarme algún tipo de sentimiento de encono, lo que me generó es pena solamente Carrasco en ese caso, ¿no? Yo no tengo la culpa que él haya renunciado a fiscal provincial, cómo llegó a ministro, no sé. No tengo la culpa que no haya durado en ningún ministerio, no tengo la culpa que él estaba en la casa de Zarratea y ojo, Karenín López no le atribuye nada a Carrasco en sus declaraciones. Ella dice concretamente que Bruno Pacheco le refiere que del Ministerio de Defensa le iban a entregar a Pacheco unos documentos para arraigo laboral y Karenín López va a recogerlos. Karenín López dice expresamente: no conozco al ministro, nunca hablé con él, solo me atendió el sobrino Fray y dijo que su tío, el presidente, le explicaría a Bruno por qué no podía darle los documentos. Ahí se acabó la mención a Carrasco. Lo que ha hecho Carrasco es tratar de hacer un día de campaña y ya nos hemos enterado que está candidateando, gracias a la campaña de ayer, nos hemos enterado que está candidateando al gobierno regional de Lambayeque, por el bien de Lambayeque, ojalá Lambayeque reaccione porque 3 alcaldes y 3 gobernadores regionales están presos, ¿no?
Para los que nos están escuchando en la radio, voy a describir un poco. El doctor Nakazaki se persina y está deseando de que no salga Juan Carrasco porque ya hay muchos gobernadores que han terminado en la cárcel. Entonces no le da buena espina. A mí también me pareció un poco, y aquí ya voy a dar mi opinión, de que justo en estos momentos él prácticamente ha lanzado su candidatura. Pero volviendo al caso, él lo que dice es que ¿por qué los indican? ¿Por qué usted prácticamente maneja a Karenin López para mencionar su nombre y que no queda así nada más en el aire, sino que ya él ha pasado como investigado en la Comisión de Fiscalización? Bueno, el problema de Carrasco es que él estuvo. Acuérdate que Cuarto Poder saca la visita y él está ese día. Y el gran problema de él es que él es dueño y esclavo de sus mentiras. Primero explica que estuvo en la casa de Zarratea por una trágica fallecimiento de un familiar y luego termina saltando a decir que era por temas de seguridad nacional. Y lo más importante, ¿qué hace un ministro en un lugar? Ayer decía, ¿qué ilícito tiene ir a visitar al presidente donde el presidente pernocta? Exitosa. Yo creo que a estas alturas ya quedó claro que la casa de Zarratea no era ni para comer cuyes ni para que el presidente descanse, ¿no? Es una red de negocios que se generaban desde Zarratea. ¿Y por qué está investigado? No por lo que dice Karenin López en el Congreso, porque como vuelvo a repetir, ella no le atribuye ningún cargo. El problema de él fue que cuando va al Congreso ante diversas comisiones, él da pues una serie de explicaciones contradictorias y yo deduzco que lo que ha razonado la comisión es, si tú eres ministro y estás en el centro de donde el presidente comete delitos y no tienes cómo explicar, estás metido en el problema. Deduzco que ese debe ser el razonamiento para que lo estén investigando. Pero Karenin López no le atribuye a él absolutamente nada. Sí le atribuye al presidente, sí le atribuye al ministro de Transportes y Comunicaciones, a Bruno Pacheco, a los sobrinos, pero el que dice que es víctima de venganza, justo a él no se le atribuye, pero ni que ha dado un caramelo siquiera. Entonces, muy bien, ahí pudo haberse sí buscado una mejor defensa. Sí, sus declaraciones han sido contradictorias porque precisamente dijo que iba a visitar al presidente por una cuestión de un luto, lamentablemente, que estaba pasando por ese momento, pero también ha dicho de que fue a tratar temas de inteligencia nacional. ¿Y cómo se va a tratar temas de inteligencia nacional en una casa que es particular y que no pertenece pues al tema de las seguridades que te da Palacio de Gobierno o los ministerios? Y está además que era el epicentro, pues el búnker donde se reunía pues Pedro Pacheco. Por eso es que se le está investigando, no por lo que ha dicho Karenin López, que en realidad sobre él no ha dicho nada. No lo vi, yo estuve ahí, pero las cámaras de Cuarto Poder lo grabaron después, pero yo no me reuní con él. Exacto. Es exacto la situación del el ex fiscal Carrasco, ¿no? Muy bien, pero hay un documento que le tenían que dar a Karenin López para contratar en el Ministerio de Defensa a Bruno Pacheco. Eso sí lo ha dicho. Y él, lo que ha dicho, yo solamente tenía 2 días en el Ministerio de Defensa. Yo no sabía nada del Ministerio de Defensa porque todavía no terminaba ni de irse el anterior ministro. Yo no supe nada de esa carta. Y lo dicho por Karenin López es de que ella estaba esperando esto y finalmente no se le dio. ¿Usted qué presume cuál es el contexto, ¿no? Para entender. Porque por algo estuvo allí, ¿no? Juan Carrasco. Yo lo que creo es, como hasta ahora no se ha establecido actos de corrupción vinculados a defensa, ¿no? No, todo es MTC, vivienda, SUNAT, pero defensa nada. Lo que deduzco es que Carrasco es muchos años fiscal. Tiene experiencia. Entonces, si a Carrasco le dicen, hazme un certificado, una constancia de trabajo, que Bruno Pacheco es asesor del Ministerio de Defensa, para que lo presente como arraigo laboral en una audiencia de prisión preventiva, algo,
yo me hubiera negado. Pero como se trata de un pedido personal del presidente, imagino tenía que irme a disculpar personalmente. A mí me queda claro que él no lo dio y le creo, porque sería pues ponerse la soga al cuello. ¿Cómo podría explicar que Bruno Pacheco tiene alguna cualidad para ser un asesor en el Ministerio de Defensa? No, pues en todo caso sería el Ministerio de Educación, es profesor, pero en el Ministerio de Defensa no había forma. Por eso es que es el momento en que el presidente y Bruno Pacheco están peleados. Exitosa. Porque en realidad lo que quería el presidente y los sobrinos eran expectorar lo que salga como sea del Palacio de Gobierno, y él ponía como condición: no salgo si no me dan mis arraigos, porque los fiscales le decían: te vamos a meter preso, te vamos a... Imagino que la dinámica ha sido: canta o te detenemos. Entonces el hombre estaba desesperado por tener sus arraigos, ¿no? Eso es lo que yo deduciría de la presencia de Carrasco, salvo otros elementos. La necesidad de explicarle al presidente por qué no lo podía apoyar en un favor personal que le estaba pidiendo, porque no era un acto de gobierno, por cierto, ¿no? Muy bien, y pasando de este exministro que ha estado en la Comisión de Fiscalización y que ha quejado sobre su participación y la supuesta enquina que usted ya nos explicó que, bueno, que en realidad de repente usted no lo odia, sino que le tiene pena. Entonces, pasemos a lo que también pasó ayer en la Comisión de Fiscalización. Estuvo Aníbal Torres, ¿no? Y Aníbal Torres terminó dando varias versiones que finalmente, para usted, corroboran lo que dijo Karelyn López, porque Karelyn López dijo que si se reunieron en un carro, se reunieron en una calle, y qué hacía un ministro de Estado con una persona que ya tenía complicaciones con la justicia, los $20,000, y ya se sabía del escándalo, reuniéndose en la clandestinidad. Entrevistaba yo ayer al presidente de la Comisión de Fiscalización y me decía: en un momento soy ministro y en otro momento no soy ministro, y eso iba a quedar como un mal precedente, porque cuando hago algo malo no soy ministro, y cuando hago algo bueno sí soy ministro. ¿Cuál es su valoración de lo que pasó ayer en la Comisión de Fiscalización con el Premier? Exitosa. Yo creo, Karina, y tú que tanto has trabajado periodismo de investigación de tanto tiempo y que hemos compartido en muchos casos, como este es el primer caso donde se enfrenta los actos de corrupción de un gobernante en ejercicio, una cosa es hablar de un exgobernante y cómo se enfrentan ese tipo de casos, lo cual nadie me discutirá mi experiencia. Una cosa es un exgobernante y otra cosa es un gobernante. Entonces, ¿qué es lo que aprecio? Que acá ya se ha distorsionado todo, porque resulta que ya no hay ministros, si no hay defensores, no de la política del presidente, sino de los delitos del presidente. Entonces los ministros de justicia salen a buscarle abogado, salen a buscarle coartadas. Desde la declaración de Karelyn López, que está viendo los radioescuchas y televidentes que siguen a Exitosa, desde esa declaración, el Premier, el ministro de Justicia, el abogado del presidente para sus temas personales, ahora el candidato, me imagino que debe ser por el partido de gobierno, que va a Chiclayo, todos salen al unísono para atacar la credibilidad de las declaraciones de quien resulta uno de los testigos más importantes de los actos de corrupción. ¿Qué creo que pasó ayer? Que la fuerza de la verdad lo obligó a reconocer que hubo la reunión. Habrá pensado, tendrán la grabación de mi hijo, habrá otros testigos, ¿qué sucederá? Porque Aníbal Torres es un abogado de muchos años. Entonces, si él se ve obligado a reconocer una reunión en circunstancias absolutamente no creíbles, o sea, lo encontré por la calle, o sea, qué casualidad, hola, oye, sube un ratito para que me expliques cómo tenías $20,000 en el baño. Por favor, sí, increíble. Por favor, si yo tengo 30 y tantos años de abogado, él tiene más de 50 años de abogado, pues eso es, pero inaceptable. Entonces, para que haya reconocido la reunión en condiciones inaceptables de explicación, es porque evidentemente corrobora lo que dijo Karelyn López. Pues. Él, cuando crece
¿Cuándo logra superar la fricción que él tenía con Cerrón? ¿Cuándo él se vuelve fuerte en el régimen? Cuando él asume la defensa del presidente. ¿Quién le trajo al presidente una buena pregunta al abogado Pachas? Sería bueno que analicen la relación entre el abogado Pachas y el premier. ¿Por qué nos hemos olvidado que después que el ministro de Justicia se reúne con el abogado personal del presidente, que se hizo público, termina el procurador Soria en la calle? Entonces hay una serie de hechos que lo llevan a dos cosas. Quien lidera la defensa del presidente es el actual premier. ¿Y por qué? ¿Qué sucedió ayer? Que es tu pregunta inicial. La obligación de reconocer un hecho que no hace otra cosa que una vez más ir corroborando uno de tantos temas que ha venido revelando Carolyn López en las investigaciones en las cuales se está participando. Bueno, pero el premier, usted lo acaba de calificar como el abogado del presidente. Él, después de esta sesión, ha dicho también, ha dado declaraciones y ha dicho, son 7 versiones distintas sobre el mismo hecho. ¿Cuál versión es la verdadera? Lo que se debería exigir a la señora sobre Carolyn López es que presente pruebas de lo que ella dice. No dice que está grabado, está pidiendo pruebas, ¿no?, de lo que la señora dice. Las pruebas las tiene la fiscalía, porque siempre se le exige pruebas a Carolyn López de sus dichos. ¿Quién tiene las pruebas? Porque yo me imagino que la fiscalía avanza y no debe estar avanzando en las nubes. ¿Hay pruebas o no hay pruebas? Bueno, hay que distinguir ahí algunas situaciones. Carolyn López es colaborador eficaz en un caso de lavado de activos. Como colaborador eficaz, como bien señalas, Karina, ella tiene que, junto con la fiscal, corroborar toda la información. Ella aporta información y por su lado la fiscal con su investigación también va recopilando información. Ahí tiene la obligación de corroborar, de presentar información, ya ha presentado bastante. Pero en los otros casos, hablamos de Puente Tarata y hablamos de Petroperú, ella no se ha acogido a colaboración eficaz. Ahí ella declara como investigada y por tanto ahí actúa como testigo. Y todas sus versiones han llegado a tal nivel de credibilidad que, como sabe toda la opinión pública, hay mandatos de prisión preventiva que tienen prófugos a Bruno Pacheco y a los sobrinos. Y para que existan, quiere decir que Carolyn López, sus versiones han sido corroboradas a un nivel tan alto que se llama sospecha grave o fuerte para que haya prisión preventiva, que solo está por debajo de la sentencia condenatoria. O sea, cuando piden pruebas, hay bastantes. Algunas que se pueden conocer porque son a investigaciones abiertas y otras que no. Pero en el caso concreto que le preocupa al al premier actualmente, varios de los hechos que revelan, así como los Vladivideos, unos presentaban delitos, otros actos inmorales, otros actos de interés público, o sea, no todos los Vladivideos eran delitos. ¿Cómo quiso proteger o cómo protegió el ministro de Justicia de ese entonces al presidente de la República? Es discutible si es delito o no. De repente es un acto impropio, era ministro, todo. Entonces la obligación de Carolyn López es corroborar los hechos delictivos que da a conocer, por ejemplo, los niños. Porque ahí sí hay un negocio, te compro tus votos a cambio de obras, corroborado. Carolyn López, las vinculaciones de Samir Villaverde y el ministro de Transportes y Comunicaciones en una red de negocios, eso es delito, ha dado las corroboraciones correspondientes. Entonces los temas delictivos están siendo perfectamente corroborados. Muy bien. Una de las cosas que Carolyn López le dijo a Rosana Cueva en Panorama y no quisieron ahondar ustedes fue el tema de la tesis.
se le salió el tema de la tesis, le dijo a Rosana de que Bruno Pacheco le había comentado en alguna oportunidad de que la tesis era no legal, no había sido obtenida por los caminos normales, digamos, ¿no? ¿Ya pueden hablarnos más de eso? ¿Nos pueden dar más información? Porque ya la información es pública. Ahí vamos a un tema que es bien importante, porque quienes se quieren traer abajo el tema de Karelyn López no es por Karelyn López, es porque si se viene abajo la colaboración eficaz, la ley dice que las grandes declaraciones, donde están todos los temas delictivos, desde el presidente, ministros, familia presidencial, etcétera, la ley dice que se tiene que destruir. Y cualquier copia que tú puedas tener no tiene valor legal. Entonces, respecto a los casos donde ella no es colaboradora, se puede hablar plenamente. Puente Tarata, Petroperú. Los casos de la colaboración eficaz, hicimos un equilibrio de malabarista. Como hubo temas que se filtraron a la prensa, eso nos permitió defender ciertos temas. Pero ese tema concreto de la tesis, que está en la colaboración, ese no ha sido filtrado. ¿Cómo se enteró Roxana? Bueno, tú la conoces, buena periodista, pero el hecho de que ella se entere no nos permitía a nosotros hablar, entonces ahí tuve que proteger. Claro, ella no lo hizo con mala leche, pero me hizo acordar en el Congreso que los niños, que yo no sabía que estaban porque yo no veía las cámaras donde intervenían virtualmente los congresistas, lo que estábamos era que le querían jalar la lengua para que ella hable de lo que no había sido filtrado y era con el evidente propósito pero ahora ya se sabe, ya se tiene la información, un programa periodístico ha hecho su chamba, investigar, y ustedes tienen información. Entonces, ya que es público, ustedes pueden, hasta donde se le permite la colaboración eficaz, darnos más detalles. No. Justamente la fiscal, después de la intervención en el Congreso y las entrevistas, nos ha convocado para marcar bien cuáles son las pautas de la colaboración eficaz, ¿no? Entonces hemos convenido que lo que fue filtrado, evidentemente no por nosotros, porque las declaraciones no obran en nuestro poder, eso ha aceptado que se trate, pero lo que no ha sido filtrado, ella considera que primero debe trabajarlo ella. Lo máximo que te puedo decir, porque es público, es que es un tema declarado a detalle en la colaboración eficaz. Claro, tal como se lo contó Bruno Pacheco a Karelyn López. Al punto tal, Karina, al punto tal que la propia fiscal nos ha pedido que ya no le solicitemos copias de otras declaraciones que ha dado, porque Karelyn por lo menos ha dado 8 a 9 declaraciones. Nosotros solo tenemos en nuestro archivo personal 3 o 4 y el resto nos pidió que para evitar cualquier tipo de filtración ni siquiera nosotros tengamos copia y ella los tenga estrictamente. Entonces tú bien dices, es un tema público, lo máximo que yo puedo confirmar es que es un tema dentro de la colaboración, pero los detalles no los puedo porque mi misión en este punto es preservarla, que se mantenga el procedimiento de colaboración. Pero sí, lo que es innegable y no lo puede descartar es lo que dijo Karelyn López en Panorama. Es, Bruno Pacheco me dijo a mí que la tesis de Pedro Castillo había sido obtenida de manera no legal. Hasta ahí puedo acompañar. Lo que ha dicho es un tema de la corroboración, más no podemos ir. Muy bien. También se me había quedado, porque es un tema que da vueltas y da vueltas, todos los ministros dicen lo mismo, y me llamaba la atención a mí el tema que esté en la boca también de Juan Carrasco, porque él, siendo fiscal, ha trabajado con colaboradores eficaces, y ahora dice que la colaboración eficaz de Karelyn López no sirve. Primero, porque ha mentido, ¿no? Entonces, bueno, entonces yo creo que no confía en lo que están haciendo los que antes eran sus compañeros en la fiscalía. Y después los colaboradores, bueno, tienen que haber pertenecido pues a la red de corrupción para saber y señalar y dar información. Eso lo sabe todo el mundo, pero machacan y machacan con lo mismo.
Juan Carrasco dice que esa colaboración no sirve y él es un fiscal de hace mucho tiempo y que no va a prosperar. Ok, primero, él es experto inventando colaboradores y hay una investigación por ese caso. Y le duele, contra él. En el caso Oviedo, contra él. Y le duele, porque en el caso Oviedo demostré que había inventado un colaborador eficaz. Y en el caso de los hermanos Roncal sucedió lo mismo. Así que él es un experto en hacer fraudes procesales con colaboradores eficaces. Tema número 1. Tema número 2. Él dice que no sirve porque Carolyn López no ha reconocido ningún delito. Falso de toda falsedad, y el fiscal Vela, el coordinador, el responsable general de las investigaciones de lavado de activos, hoy en otro programa lo ha aclarado. Carolyn López ha reconocido haber recibido dineros de las empresas vinculadas a los hermanos Pasapera que se puede presumir tienen un origen ilícito, que es lo que corresponde reconocer. Tú no puedes ser culpable para iniciar un proceso de colaboración eficaz, porque entonces ¿para qué van a investigar? Pues? O sea, tú no eres culpable al inicio, tú eres culpable al final. Tú reconoces un hecho que tú consideras que es delito. Luego el fiscal lo corrobora o no y está de acuerdo contigo o no. Te dirá si es delito, no es delito, etcétera. Entonces sí ha declarado. La otro tema que dicen es, ¿pero por qué declara? Esto tiene que ser secreto. Porque ella renunció expresamente a la protección de la identidad porque tenía que defenderse en los otros procesos. Por eso está legitimada para hablar y para que cualquiera comente con nombre y apellido que es colaboradora. Y tercero, si sirve o no sirve, yo creo que todos tenemos en el recuerdo, sobre todo los que tenemos alguna experiencia, que los casos más importantes de una primera época anticorrupción se construyeron sobre la base del testimonio de la colaboradora eficaz Matilde Pinchi Pinchi. Claro, y luego Odebrecht y después Barata, ¿no? Y son casos emblemáticos. Muy bien, ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias a César Nakazaki, abogado de Karen López, que se ha dado el tiempo de explicarnos largamente de qué se trata y también le ha respondido al exministro de Defensa.